Buen día, hermanos. Le invito, vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el Evangelio de Juan. Vamos a meditar sobre tres diferentes ejes a través de esta palabra. Juan 12:44. Juan 12:44. El título que encuentro en mi Biblia, justo en el versículo 44, dice: las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Leamos. Dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Les comentaba de que pensaba en tres diferentes ejes a la hora de desarrollar esta palabra. El primero es confianza, la palabra confianza, fe y responsabilidad. Confianza, fe y responsabilidad. Recuerdo hace muchos años, cuando era joven, quiero pensar más joven, lo escéptico que era un muchacho bastante escéptico. Cuestionaba por qué razón Dios exige de nosotros fe para entender. Yo quería entender para luego creer. Con el tiempo entendí que no funciona así. Dios dice: primero cree y luego vas a entender. El cristianismo es un salto de fe. La vida cristiana no es otra cosa sino un salto de fe constante. Acá vemos a Jesús diciéndonos en el versículo 44, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Por qué razón es tan importante la fe en el camino hacia Dios? La semana pasada compartíamos que el pecado que nos sacó de Edén a nuestros primeros padres fue la desconfianza hacia Dios. En otras palabras, la desobediencia de Eva y de Adán nació a partir de la desconfianza. La desobediencia nace sobre la base de la desconfianza. Fue un requisito desconfiar para llegar a desobedecer. Dios le dice a Adán y a Eva: no coman de este fruto, porque el día que lo hagan ciertamente morirán. Y ahí aparece en escena la serpiente, y parafraseando lo que la serpiente dijo es: con que Dios les dijo eso es mentira. Dios les está escondiendo intenciones. Dios no desea lo mejor para ustedes, por eso le dice que no hagan esto, porque Él les esconde intenciones. Él pretende prevenir que ustedes sean mejor, lleguen a ser mejor. Dios les está mintiendo, eso fue lo que dijo la serpiente. Y Eva decidió en su corazón quitar la confianza plena que había depositado en la palabra de Dios, esa confianza completa, esa confianza ciega que estaba antes depositada en la palabra de Dios, la quitó de allí y la colocó sobre la serpiente y sobre sus palabras. Y eso fue lo que terminó desembocando en la desobediencia. Por esa razón creo yo que Dios nos pide fe, porque la fe no es otra cosa sino confianza. La desconfianza es la base de nuestra desobediencia en nuestra vida también.
Por eso la Biblia nos dice que el desconfiado no agrada a Dios. El que mira con desconfianza no puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Antes me preguntaba por qué y luego entendí que el que se acerca a Dios desconfiando de Él es como si se acercara insultándolo. ¿Se imaginan eso? Uno se acerca a un necesitado extendiéndole una mano y ese necesitado se da vuelta y tan pronto te mira, te empieza a insultar. A nadie le agradaría seguir ayudando a alguien que actúe así, me imagino, ¿no? Desconfiar de Dios es un insulto para Él. ¿Y por qué decimos esto? Porque para desconfiar de Dios es necesario atribuirle a Dios una posible condición de mentiroso. Y eso es colocarlo a la altura del hombre, porque es el hombre el que miente, o podemos decir que incluso es una condición del diablo, porque la Biblia nos dice que Satanás es el padre de la mentira. Pero Dios siempre ha hablado verdad. Dios siempre ha hablado verdad. Él no puede mentir. Él es la fuente misma de toda verdad. Si Dios mintiera, dejaría de ser Dios. Él no se contradice. Dios es la fuente de toda pureza, de toda verdad. No hay oscuridad en Él. Y dado que, como hemos compartido en otras ocasiones, la mentira es una distorsión, es una deformación de la realidad, eso no es algo que Dios haga. Pero Satanás sí que es un especialista en deformar la verdad, distorsionarla, torcerla. Y el hombre, el ser humano creado a imagen de Dios, ha incorporado y desarrollado esta cualidad diabólica de mentir. Pero Dios no es como nosotros. Por eso dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, Dios es santo, Dios es puro, Dios es Padre de toda verdad, de donde nace toda verdad. Dios jamás nos ha mentido ni nos ha engañado. Y comprender esto es crucial para poder entender cómo Dios percibe nuestra desconfianza. Cuando nos acercamos a Dios mirándolo desconfiadamente, es como mirarlo como Satanás merece ser mirado. Es rebajarlo. El hombre merece ser mirado con desconfianza. La palabra nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre y maldito el hombre que no confía en Dios. Mirar a Dios con desconfianza es insultarlo porque es rebajarlo. La Biblia nos dice, quien se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que Él existe, y que no solo eso, Él es galardonador de los que le buscan. Hay que acercarse a Dios con fe en que Él existe y en que Él recompensa esa búsqueda de parte nuestra. Jesús está diciendo aquí en el texto, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y yo hago una distinción aquí. ¿Qué es creer en Jesús? Porque yo noto al menos dos tipos diferentes de creencias, de formas de creer. La primera es una creencia pasiva, desinteresada, despreocupada, no produce nada en mí porque me mantiene inmóvil. Por ejemplo, yo creo de que existe un presidente de un país llamado Rusia, que ha declarado la guerra a otro país que se llama Ucrania. Yo creo eso, es más, no tengo ninguna duda de eso. Aunque yo nunca estuve en Rusia, ni en Ucrania, ni conozco a un presidente o al otro. Pero yo creo en eso por el testimonio que he recibido de otros. El testimonio de periodistas, ¿verdad? Pero esa creencia no me motiva, no me moviliza más que a orar por los necesitados y por la paz. No cambia mi vida sustancialmente. Ahora, muy diferente sería esa creencia si yo viviera en Ucrania. Sin duda, creer que ese presidente ha movilizado un ejército y que viene a invadir el territorio donde yo vivo, esa creencia me movilizaría a actuar. No me dejaría inmóvil. Acá vemos con esta simple comparación dos tipos de creencias y sus consecuencias.
La mayoría de las personas en este mundo tienen una fe, una creencia, como la primera que yo describí. Cuando uno les pregunta, ¿crees en Dios? Dicen, sí, yo creo en Dios. Tiene que haber algo superior, yo creo. Pero ese algo no les motiva a nada, no cambian su vida, ni siquiera lo buscan. Por eso es tan importante lo que Jesús nos está diciendo aquí, este testimonio que Él da de sí mismo. Dice, el que cree en mí, cree en el que me envió. Y una cosa es creer, porque mucha gente, de hecho hoy no hay ningún especialista en la historia que dude del Jesús histórico. Ningún especialista serio, ningún estudioso serio duda de que existió un Jesús histórico. No le atribuyen tal vez, no creen en el testimonio que Jesús dijo de sí mismo, pero sí creen que existió un Jesús. Una cosa es creer en que existió un Jesús y otra cosa es creer lo que Jesús dijo de sí mismo. Creer en Jesús implica creer en el testimonio que Él dio de sí mismo, y Él afirmó ser nada más ni nada menos que Dios encarnado. Y Él no solo lo afirmó, como prueba de esa afirmación, Él ejerció un ministerio sobrenatural, haciendo determinadas acciones, dando determinados discursos. Y como nos dice el texto que leíamos, todo esto fue planificado. Hasta lo que Él dijo no lo dijo de cualquier manera, sino que dice, yo lo dije como el Padre me dijo que lo diga. En otras palabras, Jesús vino y dice, mi tarea es reproducir lo que ya allá entre nosotros Él me dijo que debía decirlo, y lo diré de esa manera. Jesús nos dio constantemente señales que solo Dios podía hacer y ningún hombre. Y yo creo que la mejor prueba o señal de que esa afirmación que Él hizo de sí mismo, esa afirmación de que Él es Dios encarnado, la mejor señal que tenemos de que eso es verdad es que cuando se organizaron los que lo escuchaban y lo terminan llevando a la muerte y dándole muerte, Dios Padre lo termina resucitando. Si realmente Él hubiera sido un impostor, el obrar de todos aquellos que lo terminaron llevando a la cruz hubiera sido obra del juicio de Dios, llevando a la cruz a un impostor, a donde merece estar. Sin embargo, Dios, resucitándolo de los muertos, está dando testimonio a todos nosotros de que Dios Padre no aprobó las acciones de aquellos que lo llevaron a la cruz. Por eso Él dice, te resucito. Esa es la mejor señal. Si bien uno puede decir, pero ¿en realidad era necesario que Jesús muriera por nuestros pecados? Claro que sí. Pero Dios termina usando nuestros errores para terminar sacando algo bueno. Pero eso no nos exime de nuestros errores. Eso no justifica nuestro error. Dios terminará sacando algo bueno de nuestra vida, de nuestros errores. Pero no por eso nosotros podemos decir ante Dios, y bueno, Dios, terminó resultando bien. Entonces supongo que debía recorrer ese camino de error. Dios dirá, no. Yo juzgaré tus motivaciones y tus errores y el camino que has transitado con la luz que has tenido. Aunque yo termine sacando algo bueno de eso. Aún así eso no te exime de tu responsabilidad. Tenías un camino que transitar. Decíamos que la mayor prueba de que Jesús es quien dijo ser fue su resurrección. Ese testimonio que el Padre Celestial nos da al no dejarlo en la tumba. Jesús está clamando aquí en el texto y está diciendo, ese Dios invisible, ese Dios eterno, ese Dios creador de todos ustedes, está manifestando en mí su plan, su proyecto eterno que los involucra a todos ustedes. Y Él no se queda allí, Él va más allá diciendo, el que me ve a mí, ve al que me envió, porque yo soy la imagen de ese Dios invisible.
como nos dice Colosenses 1:15. En Cristo es que podemos tener acceso directo a ese Dios que antes nos era desconocido. Antes nos era imposible acceder a Él. Ahora en Cristo podemos regresar a ese momento anterior a nuestra caída en desgracia en Edén. Esa caída en desgracia que vino por desconfiar en Dios. De ahí nació todo. Dios nos dice ahora, confíen. Aprendan a confiar en mí porque soy digno de confianza, dice Dios. Y como compartíamos la semana pasada, es la lección que una y otra vez nos repite Dios en nuestra vida. Aprendan a confiar en mí porque soy digno de confianza. Ustedes confían en tantas cosas, dice Dios, especialmente en sus propias capacidades. Todo aquello que haces en tu vida, por lo cual no estás orando, significa que estás confiando en tu capacidad de resolverlo o de llevarlo adelante. Porque si entendieras tu fragilidad, si percibieras tu debilidad como deberías percibirla, orarías por todo. Entendiendo que no sos capaz, aunque creas, aunque tenemos la sensación de control. Es una sensación engañosa que todos nosotros tenemos. De que yo puedo llevar adelante, esto lo puedo resolver, esto no hace falta que ore porque yo ya, esto lo controlo. Es una sensación engañosa. El versículo 46 dice, yo soy la luz, dice Jesús. Noten cómo Él relaciona creer con luz, porque antes viene hablando de creer y ahora menciona la luz. El que cree tiene luz. El que cree, entiende. El que no cree no puede entender. Vive en oscuridad. Hebreos 11 nos dice, por la fe comprendemos que el universo ha sido modelado por la palabra de Dios, de modo que lo que es visible tiene su origen en lo invisible. Jesús dice, yo he venido a traer luz. ¿Y cómo obtenemos luz nosotros? La exposición de tus palabras alumbra, dice el Salmo 119. La exposición de tu palabra hace entender a los simples. Cuanto más nos exponemos a sus palabras, más luz tenemos. Pero es un requisito indispensable leer creyendo, activar la fe, tener una creencia activa, no una creencia pasiva que no me motiva a nada. Porque yo puedo leer, pero si no me someto a esa letra, a esa verdad, es solo una frase que no me motiva a nada, que no cambia mi vida. En cambio, cuando yo creo la palabra que he leído y me someto a ella, aunque no me guste, porque nadie tiene problemas en someterse a aquellos que va con mi propio criterio, me parece que es así, sí, no tengo problema ahí a someterme. Pero ¿qué cuando el Señor te dice, da la otra mejilla? Ah, Señor, esa parte no me gusta. Cuando Dios te dice, hacé la milla extra. Al que te quiere, al que te pida, dale. Ah, Señor, pero eso, ¿en qué partes de mi vida debo aplicarlo? Al que te pida, dale, dice. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Especialmente cuando no queremos obedecer, es cuando debemos hacer. Es cuando se demuestra, cuando hay un conflicto de intereses, es cuando se demuestra dónde está colocada tu fidelidad. El conflicto de intereses, Dios me está diciendo algo, pero mi corazón y mi forma de ser y cómo me lo enseñaron me dice otra cosa. Ahí está el conflicto de intereses. ¿Cuál de los dos va a prevalecer? El que prevalezca demuestra dónde está tu fidelidad, dónde está tu corazón. Cuanto más nos exponemos a su palabra, más luz tenemos. Estamos llamados, hermanos, a ser alumbrados.
a dejar las tinieblas. Dios desea que no permanezcas en tinieblas, lo dice el texto, el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Dios desea que te recrees en la luz, que la conozcas cada vez más. Pero no solo eso, sino que te dejes moldear por ella. ¿Y sabes qué, hermano? Cuando uno está acostumbrado a la oscuridad y es expuesto a la luz, ¿qué pasa? Los ojos duelen, ¿verdad? Una luz brillante duele en los ojos que se han acostumbrado a la oscuridad. Pero esa no es razón para quedarse en la oscuridad, porque a la larga habrá mucho más dolor si uno permanece en la oscuridad. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la oscuridad? La luz es la verdad, la luz es Jesús. La luz es todo lo que procede de Dios. Primera de Juan 1:5 nos dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Santiago nos dice de Dios que Él es el Padre de las luces. La oscuridad es todo lo que no procede de Dios, eso es oscuridad. La luz es la palabra de Dios y toda área en nuestra vida debemos iluminarla con la palabra de Dios. Toda área de nuestra vida debemos alumbrarla. Primera de Corintios 6 nos dice, por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, el texto nos dice, por precio habéis sido alquilados. 2 horas los domingos. Habéis sido alquilados 2 horas los miércoles. El texto nos dice, habéis sido comprados. ¿Y comprados cuánto? ¿Será que Dios nos compró parcialmente? ¿Será que Dios nos está comprando en cuotas? Entonces, como todavía no me terminó de pagar, yo tengo una parte que todavía es mía. No. Dios nos ha comprado completo. Completo, no parcial. Debemos consultarle a nuestro amo. Porque la Biblia usa ese término. Dice, nosotros somos el doulos, dice el Nuevo Testamento. Y doulos es la palabra que se usaba para esclavo. Por lo tanto, Él es nuestro amo. Debemos consultarle sobre nuestra vida y dejar que su manual nos moldee, que su palabra transforme nuestro criterio para dejar de vivir nosotros. ¿Y saben qué? Para convertirnos en cristianos. Porque ¿qué es un cristiano? Es un pequeño Cristo. Eso significa cristiano. Así nació el término. En otras palabras, cuando miraron a este grupo que estaban haciendo, dijeron, wow, este grupo me recuerda a alguien. ¿A quién es que me recuerda? A ese Cristo. Son como el Cristo. Son pequeños Cristo. De ahí viene el término cristiano. ¿Eres un pequeño Cristo? ¿Eres un cristiano? ¿Vive Cristo a través de ti? ¿O aún estás viviendo tú? Dios nos está llamando aquí a salir de la oscuridad. No permanecer más en tinieblas. Ser alumbrados y vivir a la luz de su palabra, caminar a la luz de su palabra. Hermanos, hemos nacido y hemos crecido en un mundo de mentiras. Debemos liberarnos de ellas porque son como vendas que no nos permiten ver la verdad, nos impiden tener más luz. Vendas que nos limitan la verdad. Y si lo pensamos, la mentira nunca se vende como mentira, ¿verdad? La mentira siempre se vende como verdad, porque si no nadie la compra. Todas las mentiras tienen rótulo o están etiquetadas como verdad absoluta. Comprala, porque esto es verdad. Por eso las hemos comprado, muchas de ellas. Porque las creímos verdad, aunque en realidad son mentiras. ¿Y sabes cuál es el problema? El gran problema es que todos nosotros construimos nuestra vida sobre aquello que creemos verdad. Enmarcamos
nuestra realidad dentro de lo que creemos verdadero. La verdad nos permite entender el mundo, nos permite desarrollar nuestra vida. Por ejemplo, entendemos que debemos esforzarnos por salir adelante, por tomar un ejemplo. Por lo tanto, actuamos en consecuencia, buscamos un trabajo, hacemos un negocio, nos esforzamos porque creemos que eso es verdad. Si hay alguien que se permite dudar de esto, no hace nada. El que no cree que esto es verdad, no actúa, por lo tanto no hace nada. ¿Ven cómo aquello que consideramos verdad nos motiva, nos condiciona, nos empuja? Creemos que Dios nos ha llamado, por lo tanto estamos acá en esta mañana. Es indudable que actuamos según aquello que adquirimos como verdad. Vivimos según lo que consideramos cierto. El problema se da cuando estamos edificando nuestra vida sobre algo que no es verdad. Cuando creemos verdad algo que es una mentira y actuamos en consecuencia y terminamos pagando el error. Adán y Eva creyeron que la palabra de Dios era mentira y la palabra de la serpiente era verdad. Actuaron en consecuencia y fue catastrófico su error. Y en nuestro entorno, en nuestra propia vida, todos nosotros hacemos lo mismo. En lo espiritual nos pasa igualmente. Y esto me lleva necesariamente a la pregunta: ¿cuánta información crees que es verdad y sin embargo es una información incorrecta de Dios? Es crucial identificar los errores que nos han vendido, errores que hemos comprado, porque puede ser que estés edificando tu vida sobre una deformación de la verdad. Y toda mentira es tinieblas. La mentira nunca va a ser luz, aunque la consideres luz. Entonces alguien en este punto puede preguntar, bueno, ¿y dónde está el terreno firme después de todo? ¿Sobre qué construir? ¿Sobre qué basarme? El manual, hermanos. Lo decimos domingo a domingo. El manual es el único terreno firme en este mundo. No hay otro. No lo es la tradición. No lo es la costumbre. No son las enseñanzas que te lo pueden haber enseñado gente bien intencionada. Muy bien intencionada. Pero si no tiene su base sobre la palabra de Dios, es arena movediza. He venido para que tengan luz, dice Jesús, para que no permanezcan en tinieblas. Y la palabra nos dice también que la luz es progresiva. Proverbios 4:18 dice así: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. La luz en el camino de la vida, en este camino que estamos todos nosotros, el camino de la santificación, la luz es progresiva. Cuanto más avanzo, más luz tengo. Cuanto más me acerco a la luz, la veo más brillante. Cuanto más cerca de Dios estoy, mejor veo y mejor entiendo. A veces somos nosotros mismos los que nos resistimos a ver, resistimos la luz, porque estamos en una cómoda sombra, acostumbrados a ciertas ideas, ciertos conceptos que nos negamos conscientemente en nuestro corazón a abandonar. Y son cosas que no proceden ni provienen de Dios. ¿Cómo sabemos que no provienen de Dios? Porque no tienen su base en la palabra. Hermano, hermana, hay que perder el control de nuestra vida entregándoselo a Dios. Sumergite en el río de Dios. Déjate llevar por su voluntad. Entregate a Él y descansa. Porque Dios nos enseña la palabra que Él no comparte el timón con nadie. Y tampoco va a quitar el timón de tu vida a la fuerza.
Él constantemente te invita, déjame manejar. Si vos querés timonear, hacelo. Mientras vos timonees en tu vida, el Señor va a ser como hizo con los discípulos. Permanecerá como dormido. Cuando realmente comprendas, entiendas que la tormenta no la podés vencer timoneando y recurras a Él se levantará y terminará calmando esa tormenta y habrá bonanza en tu vida. Porque la lección de la tormenta es justamente esa, que recurras a Él. Dios nos dice a todos nosotros, déjame timonear tu vida. Tu GPS no anda, dice Dios. Para transitar, para navegar en esta vida, se necesita una visión panorámica, vertical, de arriba. Y ninguno de nosotros la tiene, todos tenemos una visión horizontal. Yo respetaré tu decisión, dice Dios. ¿Querés hacerlo a tu manera? Hacelo, pero te vas a lastimar. El Señor tiene para perfeccionar nuestra obediencia justamente eso. Pedirnos que hagamos cosas que nuestra razón nos dice no tiene mucho sentido. Si no, preguntémosles a Noé. ¿Cuánta lógica había en hacer un barco cuando jamás había caído una gota del cielo? ¿Cuánta lógica había de que Moisés retire todo un pueblo en dirección al mar? Sin saber que Dios se le iba a ocurrir abrir el mar y hacer un camino. No había lógica en eso. ¿Cuánta lógica había entrar en la tierra prometida y Dios decirle, van a conquistar, sí, pero no a la manera de ustedes. Quiero que den vuelta por Jericó. Dios una y otra vez, ese mismo Dios no ha cambiado. Dios no cambia. Dios nos está diciendo una y otra vez, no es a tu manera. No es a tu manera. Lo que yo quiero es obediencia y no sacrificio. Valoro el sacrificio, dice. Me gusta, pero mucho más la obediencia. Que me obedezcas. Samuel respondió, ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se le obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, dice. Y prestar atención vale más que la grasa de los carneros. Todos nosotros nuestra falla inicial nace en la desconfianza. Desde nuestros primeros padres y en nuestra propia vida lo podemos ver exactamente igual. Todo lo que hacemos en nuestra carne es por desconfiar de Dios y creer que nosotros de alguna manera lo haremos mejor. La vida cristiana, el camino cristiano, la opción que Dios nos presenta a todos nosotros, es un salto de fe. Dios nos está diciendo una y otra vez, devolveme a mí lo que me pertenece, que es confianza plena. Eso me pertenece. Nunca deberían haber quitado eso de mí, dice Dios. Confianza absoluta. Mientras continúes apoyándote en tu propia capacidad, Dios tendrá que seguir orquestando tormentas a tu alrededor para mostrarte tu fragilidad, para mostrarte tu necesidad de entrega, para mostrarte tu debilidad. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, la terminará. Él te ha adoptado como hijo y con todos nosotros Él dice esto, te voy a sacar bueno. Yo te voy a sacar bueno. No importa cuánto patalees. No importa. Papá te va a enseñar. Nos conviene a nosotros. O sea, la dureza de ese trato de parte de Dios es proporcional a nuestra necesidad. Cuanto más fácil yo haga el trato, no será necesario que Dios siga siendo duro.
Dios no quiere ser duro, es como un padre. Ningún padre disciplina con ganas, ningún padre normal disciplina a su hijo con bronca, con ira, no lo hace. Le duele más al padre que al hijo. Pero sin embargo, un buen padre disciplina, no lo dejará sin disciplina. ¿Por qué? Porque tengo el mandato de sacar a mi hijo bueno. Le voy a enseñar. Y no tengo dudas, dice Dios, que cuando crezcas y madures me vas a agradecer. Como todos nosotros lo podemos hacer. Gracias, Dios, por haberme llevado por esa tormenta. Porque me enseñó. Porque moldeaste mi carácter. Gracias, Dios, porque era necesario. Y aunque yo no lo entendía en ese momento, hoy lo entiendo y te agradezco. ¿Y sabes qué, Señor? Continúa tratándome igual. Aunque no me guste, yo oro frecuentemente así. Señor, aunque no me guste, haceme a tu imagen. Cuando llegue el momento y yo no quiera hacerlo, escuchá esta palabra de mí. Haceme a tu imagen. Cincelá en mí lo que tengas que cincelar. Quitá en mí, podá en mí lo que tengas que podar. Aunque duela esa tijera. Porque yo sé que con el tiempo, cuando esté más adelante, miraré para atrás y diré, gracias, Dios. Gracias por tu misericordia, que me hace crecer, me hace mejorar, porque no soy capaz de ver lo que me conviene, pero tú sí. El versículo 47, nos vamos a ir avanzando un poco más rápido, nos da la advertencia, escuchar la verdad. El 47 dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Las palabras le juzgarán. ¿Qué significa esto? Escuchar la verdad necesariamente nos coloca en una bifurcación. Nos obliga a elegir. Nadie que ha estado expuesto a la verdad podrá después alegar desconocimiento. Ignorancia. Nadie. Eclesiastés 5 dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz. No podemos permanecer indiferentes ante la verdad. La exposición a la luz nos alumbra, sí o sí, y Dios es un juez justo. Él nunca juzgará de la misma manera al que vio y al que no vio. Nunca juzgará de la misma manera al que oyó y al que no oyó. Todos nosotros somos responsables de lo que hicimos con la luz que Él nos permitió ver. Dios nos pedirá cuenta de qué hicimos con la luz que Él nos alumbró. No eras responsable antes de ver, pero ahora por causa de ver hay responsabilidad. Un nuevo nivel de revelación de parte de Dios conlleva necesariamente una nueva responsabilidad. La responsabilidad de tomar una posición. Y alguien no puede decir, no tomo ninguna posición, simplemente vuelvo a la oscuridad en la que vivía antes. Entonces ya estás tomando una posición, ya estás eligiendo. También nos dice la palabra, al que más se le da, más se le demandará. Y eso es un principio. No crean que Dios lo aplica al talento y no a esto, porque su carácter es el mismo. Dios dice, todo al que más le doy, más le demando. Ha tenido más de mí, ¿cómo no le voy a demandar más? Al que más se le da, más se le demandará. Y nosotros, hermanos, tenemos mucho del Señor. Tenemos ¿cuántas Biblias hay en la casa de cada uno de nosotros? ¿Cuántas versiones diferentes de Biblia hay? ¿Ustedes creen que eso era normal en la historia? Tenemos la palabra, tenemos los mensajes que nos caen todos los días, una reflexión hecha por otro. Ponemos en YouTube y tenemos un mundo de predicadores. Nosotros tenemos mucho. No solo eso, escuchamos su palabra todos los domingos al menos. Tenemos mucho. Por lo tanto, ¿Dios qué hará? ¿Nos juzgará igual que aquel que vivió en el 1300? Yo no creo.
No creo, porque al que más se le da, más se le demanda. Ha tenido más luz. Es justo que se le demande más. Dice, el que oye mi palabra y no las guarda. ¿Qué significa guardar sus palabras? Significa almacenarlas, atesorarlas, cuidarlas, preservarlas, cumplirlas. Podemos decir que el que no las guarda es aquel que no las practica, el que oye por costumbre, oye pesadamente, se acerca a la luz y observa, pero luego retorna siempre a recostarse en las sombras. No te recuestes, hermanos, en las sombras, aunque sean cómodas. Antes, lo que estamos llamados a hacer es alumbrar esas áreas de nuestra vida, esos sótanos en nuestra vida, a los cuales le ponemos llave y decimos, está bien, Dios, esta es la casa, ¿eh? Esta es mi casa, mirá, alumbradita. Pero Dios dice, yo sé que tienes un sótano ahí, ¿no? ¿Cuándo me vas a abrir el sótano? Yo quiero todo de ti. Yo lo merezco todo, por eso lo pido, dice Dios. Yo merezco todo. También quiero ver el sótano. Y cuando ingresa en una habitación de nuestra casa, frecuentemente nos dice, hay mucho desorden aquí. Ahora que hay luz y se ve el desorden, quiero que empieces a ordenar, a arreglar. Porque a veces lo que hacemos con el Señor es eso, lo llevo a la habitación y le digo, bueno, Señor, ya te lo mostré, mira, abrí la puerta. Esto es lo que hay, ahora vamos para otro lado. Y Dios dice, no, pará. Estamos en esta área de tu vida, en tu economía, por ejemplo. Bueno, ordenemos. ¿Qué dice Dios? Sé generoso. Yo quiero generosidad, no quiero que te aferres a las cosas materiales. Mi palabra lo enseña todo el tiempo. Sé generoso. Sé desprendido. Si estás muy aferrado, está mal, dice, ahí hay un problema. Eso me muestra lo que hay en tu corazón. No te aferres a lo material. Si nos vamos a otra área, dice Dios, amá a tu hermano. Vamos a otra área. Cuando te golpeen, dale la otra mejilla. El Señor, cuando entra en nuestra vida, empieza a ordenarnos, pero Él nos ordenará en la medida que le obedezcamos. Porque si no, solo quedarán en palabras. Las palabras de Jesús son las palabras del Padre, provienen del Padre. Y no solo fueron cuidadosamente elegidas, sino que también la forma en la que se expresaron fueron una forma seleccionada de parte de Dios. Por eso debemos vivir escudriñando su palabra, porque no alcanza toda una vida para entenderlo y captarlo todo. Hay tanta sabiduría, hermanos, que no alcanza la vida. Siempre en este camino cristiano nos encontraremos percibiendo más de Dios. Leyendo el mismo texto y diciendo, wow, nunca vi esto desde esta óptica. Aquel que leyó la Biblia dice, sí, yo ya la leí completa. Ese es el que no sabe nada. Podría leer 100 veces la Biblia y seguir aprendiendo. Para ir terminando, para hacer un resumen de lo que he dicho, la vida cristiana es un salto de fe que implica devolverle a Dios lo que le corresponde, lo que le pertenece, que es la confianza. Él es merecedor de nuestra confianza plena. Segundo, creer en Dios no sirve de nada si esa creencia es pasiva y no activa y no te motiva a nada. Si no sometes tu vida a su palabra, de nada sirve creer en Dios. Es la fe activa la que Dios desea, una fe que me impulsa a someterme a su señorío y a cambiar, a dejarme moldear por Él. Tercero, cuando somos expuestos a su palabra, somos alumbrados. Por lo tanto, recibimos luz. Y entonces somos responsables de tomar una posición frente a esa luz.
No podemos alegar ignorancia cuando ya hemos visto. ¿Amén? La palabra dice que toda palabra es buena para enseñar, para redarguir, para exhortar. Y el Señor frecuentemente nos exhorta por nuestro propio bien, como decía hace un momento, un padre con un hijo, por tu bien lo hago, necesito corregir, necesito que crezcas, es mi deseo enseñarte, que madures, porque es lo que te conviene, a vos te convienes. El Señor nos ayude, hermano, a poder lograr esto, adquirirlo, entenderlo y crecer. Amén. El Señor les bendiga.